Bien, en el video anterior revisamos cómo poder crear un objeto y en este video lo que vamos a explicar es cómo poder tener un arreglo de objetos. Bien, pensando que, por ejemplo, podemos tener un objeto de cuentas y quisiéramos recorrer las cuentas para poder emular una especie de transacción, por ejemplo. Bien. Eh, por lo tanto, lo que necesitamos en este caso es una variable. Bien, esta variable va a representar a un conjunto de objetos. Bien, entonces podría llamarse curso. Si pensamos en alumnos, por ejemplo, podríamos crear em, una, vamos a crear una lista. La vamos a llamar list. Bien, o lista. Y esta lista es si parte con paréntesis cuadrados, podríamos decir que esta lista es una lista es un arreglo, ¿bien? Pero este arreglo puede tener tanto números como strings o objetos, ¿bien? En este caso lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a crear objetos. Entonces, un objeto, dos objetos y vamos a crear, para no extenderlo tanto, tres objetos. Bien, ahí. El primer objeto va a ser lo siguiente. Recuerden que el objeto es un par ordenado de propiedades. Bien, estas propiedades que vamos a definir va a ser lo siguiente. Nombre, por ejemplo, Bobby. Vamos a generar objetos mascotas, coma, y la raza que va a tener este objeto, dos puntos. Y el nombre de la raza, en este caso, va a ser Quiltro. Bien. Por otra parte, el otro objeto va a tener la misma estructura del anterior, va a tener un nombre, le vamos a llamar, en este caso, em, se podría llamar Terry, y en este caso Terry, la raza que es un pastor inglés. Bien. Finalmente, el último o la última mascota, bien, se va a llamar se va a llamar, no sé, cualquier nombre. Noah, bien. Y Noah va a tener una raza que es, por ejemplo, Cocker Spaniel. Bien. Entonces, una vez que definimos los tres objetos que tienen la misma estructura, procedemos a cerrar el arreglo. Bien, perdón, ahí. Procedemos a cerrar el arreglo y punto y coma. Entonces, en esta parte hemos creado un arreglo, bien, en donde este arreglo, si nosotros lo mostramos, bien, es un arreglo de objetos. Si se fijan, ahí me aparece en detalle que este objeto es de tres elementos y en cada casilla hay una estructura de datos, bien. Entonces, si nosotros abrimos esa estructura, en la posición 0 del arreglo se encuentra esta estructura que vemos acá. Bien, en la posición 1 se encuentra nuestro pastor inglés y en la sección o en la posición 2 se encuentra el cocker. Bien, em, en este caso, el arreglo es de tamaño 3 y básicamente están los mismos métodos. Bien, podemos hacer un push, agregar un arreglo nuevo, podemos eliminar alguna mascota dentro de esta lista y podemos hacer las operaciones que estimemos convenientes. Bien, por otra parte, mencionar que dentro de este objeto que está acá podemos generar más objetos, ¿cierto? O sea, dentro de este objeto podríamos tener otro objeto o n objetos, entonces podríamos expandir esto, ¿cierto? Y sería interesante más adelante poder cargar información dentro de nuestra documento HTML, bien, que por el momento hemos estado trabajando internamente, bien. Por lo tanto, si quisiéramos, por ejemplo, representar o buscar cierta información dentro de una colección, lo podríamos hacer recorriendo este arreglo. Bien, entonces la forma en cómo nosotros podemos trabajar
siempre va a tener que ser por medio de un ciclo, ¿bien? Entonces, si quisiéramos buscar, si quisiéramos filtrar, vamos a tener que en este caso recorrer este arreglo, ¿bien? Hay algunos métodos especiales, ¿cierto? Como el find dentro del arreglo. Hay uno que se llama index of también, que podría servirnos para poder optimizar de mejor manera nuestro código, pero lo que yo aconsejo si están partiendo con esto es ir trabajándolo con las instrucciones estándares y posteriormente, en la medida que uno va comprendiendo cómo se trabaja esto, poder ir utilizando algunos de los métodos que aparecen en la literatura, ¿cierto? O en la descripción de lo que es la página oficial de JavaScript. Entonces, si se fijan, la forma en cómo nosotros podemos trabajar esto es muy sencillo. Si quisiéramos crear un objeto nuevo, por ejemplo, o creo un objeto del tipo mascota, voy a tener que definirle, o en este caso, un nombre. Por ejemplo, podríamos definirle el nombre de Lassie, por ejemplo, y la raza que puede tener este perro, ¿cierto? Es, en este caso, cualquier pastor alemán. Alemán. Ahí. Hemos creado un objeto. Si lo quisiéramos asociar a nuestra lista, que es un arreglo, vimos en los videos anteriores que existe un método llamado put, ¿cierto? Entonces voy a guardar ahí la O, ¿bien? Entonces, ahí está, nos dice que ahora la lista equivale a 4. Si colocamos lista, nos aparecen ahora las cuatro mascotas que en este caso tenemos, ¿bien? Entonces es muy importante en este caso entender esa estructura, ¿bien? Porque nos vamos a encontrar a futuro que vamos a tener arreglos u objetos que van a manejar una cierta estructura y vamos a tener que adaptarnos a esa estructura, ¿bien? Entonces eso es en relación a la combinación que podemos hacer tanto de objetos como arreglos. Bien, entonces espero que hayan entendido cuál es la diferencia principalmente entre un arreglo y un objeto y posteriormente también comprender que dentro de un objeto podemos tener arreglos también y además de eso podemos tener otros objetos definidos dentro de ellos. Bien, entonces la idea es que puedan, en este caso, ustedes mismos ir descubriendo más métodos que se pueden trabajar con los arreglos, ¿bien? Y además también el manejo de los objetos, ¿bien? Espero que les sirva para, vuelvo a insistir, para poder formalizar lo que se ha explicado en clases y los ejercicios que se han trabajado, ¿bien? Dejamos hasta acá entonces este video.